Bueno, muchas gracias. Yo soy Paula Barreras, soy neuroinmunóloga. Estoy ahorita en Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles. Mantengo una afiliación con Johns Hopkins y específicamente el Centro de Mielitis y Mielopatías de Johns Hopkins. Eh, y creo que para empezar la conversación acerca de qué es la mielitis transversa, tenemos que empezar por entender qué es el cordón espinal. El cordón espinal es como la avenida que conecta el cerebro y el mundo que nos rodea. Cualquier señal que viene del mundo exterior pasa por los nervios periféricos, tiene que ir por el cordón espinal y finalmente llegar al cerebro. De la misma manera, cuando hay un comando para, por ejemplo, mover los brazos o las piernas, la señal empieza en el cerebro, va por esta avenida y luego termina en los músculos. Me gusta la analogía de la avenida porque si hay una lesión en el cordón espinal es como si hubiera un par de carriles o todos los carriles cerrados y entonces hay tráfico. Y entonces la señal no puede pasar o la señal pasa lento y eso es lo que lleva a la disfunción que los pacientes experimentan. Entonces, ¿cuál es esta disfunción o los síntomas que ocurren cuando hay una lesión del cordón espinal? El cordón espinal lleva señales de la función motora, de la función sensitiva y del sistema autónomo, que se traduce en el control de la vejiga o de los esfínteres. Entonces, cuando hay una lesión del cordón espinal, los pacientes experimentan debilidad muscular debajo del nivel de esa lesión, adormecimiento debajo del nivel de esa lesión o a veces hormigueo o sensaciones inusuales como dolor neuropático o sensación de quemazón. También puede haber incontinencia o retención urinaria o problemas con el control del esfínter anal o disfunción sexual. Cuando hay una lesión del cordón espinal, llamamos a eso mielopatía. Ahora, no todas las mielopatías son iguales y no todos los pacientes que tienen problemas del cordón espinal tienen los mismos síntomas. Los síntomas que las personas con problemas del cordón espinal van a experimentar dependen de dónde en el cordón espinal esté el problema. Este es una imagen donde vemos distintos tipos de síntomas como pérdida de la propiocepción en verde, debilidad muscular en azul y pérdida de la sensación de dolor o temperatura. Eh, y vemos cómo en los distintos pedazos del cordón espinal es donde estas señales viajan principalmente y dependiendo de si estas áreas están o no afectadas por la lesión, las personas pueden tener distintas combinaciones de esos síntomas. Del mismo modo, no solo el tipo de síntoma puede variar entre pacientes, pero qué tanta región del cuerpo experimenta esos síntomas también puede cambiar. Y eso depende de dónde esté la lesión, qué tan arriba en el cordón espinal. Entre más arriba, si es una lesión cervical, o sea, en el cordón espinal que está dentro del cuello, las personas pueden tener síntomas, por ejemplo, del cuello para abajo. Pero si la lesión está más abajo, en el cordón espinal torácico hacia el final. Puede ser, por ejemplo, solo las piernas. Y quería enfatizar que no todas las mielopatías son iguales, porque cuando se habla de mielopatías hay no solamente una diversidad de síntomas, sino también una diversidad de causas posibles que llevan a mielopatía o problemas del cordón espinal. Este es una figura que es el resultado de un estudio que hicimos con el grupo de Johns Hopkins, donde estudiamos 1.193 pacientes que fueron referidos a nuestra clínica con el diagnóstico de mielitis transversa. Una vez los pacientes llegaron a la clínica, miramos si en realidad tenían mielitis o lo mismo es inflamación del cordón espinal o si tenían otras causas para su problema del cordón espinal. Y nos dimos cuenta que 35% de aquellos que eran referidos con el diagnóstico de mielitis en realidad no tenían mielitis, sino otras causas de mielopatía. Por ejemplo, infartos o isquemia del cordón espinal, problemas anatómicos de los vasos sanguíneos del cordón espinal, como malformaciones arteriovenosas, problemas estructurales del cordón espinal, como compresión, tumores o problemas metabólicos. Dentro de las causas inflamatorias, vemos que aquellos que sí tienen una mielitis podían tener mielitis de diferentes causas. Una común es secundaria a esclerosis múltiple, a enfermedad por NMO, enfermedad de MOG, pero también está el grupo, que aquí es el 12%, de aquellos en donde no se encuentra una causa y por lo tanto se llama mielitis idiopática.
La razón por la cual les estoy mostrando esto al hablar de mielitis es porque es importante diferenciar estas causas inflamatorias autoinmunes de las causas no inflamatorias, porque aquellos que no tienen un diagnóstico autoinmune no necesitan tratamiento con inmunosupresión. Y de hecho, 22% de esos pacientes que venían con diagnóstico de mielitis terminaron teniendo problemas vasculares como isquemia del cordón espinal y problemas de los vasos sanguíneos. Y en algunas circunstancias especiales, los tratamientos que se dan para mielitis podrían agravar estos problemas. Entonces, es muy importante hacer esta distinción. Entonces, ahora sí, vamos a qué significa mielitis transversa o el uso del término mielitis transversa. Mielitis, de forma literal, simplemente traduce inflamación del cordón espinal. Entonces, hay una lesión y se cree que es inflamatoria y, digamos, eso viene históricamente con la asunción de que esa inflamación es por un problema de sobreactivación del sistema inmune o autoinmunidad. Transverso, en realidad, hace referencia a que muchos pacientes tienen un nivel transversal debajo del cual tienen síntomas sensitivos o falta de sensibilidad. Y el problema o la razón por la cual tengo esto entre comillas es que desde que se introdujo el término mielitis transversa se ha usado un poco de forma laxa, inclusive cuando no hay evidencia clara de inflamación o un diagnóstico final. Entonces, el problema de hacer eso es que no todas las mielitis son transversas. Como les mostré, hay diferentes constelaciones de síntomas que los pacientes con problemas del cordón espinal, inclusive problemas inflamatorios, pueden tener, y no todo el mundo tiene ese nivel sensitivo debajo del cual hay problemas de la sensación. Eh, el término asume un poco que la causa es autoinmune, pero vimos que un porcentaje grande de personas con mielopatías pueden tener causas no autoinmunes. Eh, y a veces cuando se da este título como diagnóstico final y se le dice a alguien, usted tiene una mielitis transversa, un poco se usa como si ese fuera un diagnóstico final, pero en realidad esto solo quiere decir que hay inflamación. No me está diciendo cuál es la causa de la inflamación y es muy importante que se busque la causa porque va a afectar cuál es el tratamiento correcto. El problema del uso de este término viene un poco en parte por los criterios diagnósticos que se escribieron en el 2002 de cómo se define la mielitis transversa. Ahora, nótese que es hoy el 2023, es decir, han pasado más de 20 años, creo que ya es hora de que revisemos estos criterios, pero estos son los que tenemos y esto es lo que la comunidad médica ha estado usando. Entonces, para tener mielitis transversa se necesitan síntomas que se atribuyan al cordón espinal, una lesión en el cordón espinal que según estos criterios afecte ambos lados, que tenga un nivel sensitivo gravemente definido, que no sea por compresión. Ellos definen que haya una evolución de los síntomas entre 4 horas y 21 días y que haya inflamación en el líquido cefalorraquídeo o en la resonancia dentro de los primeros 7 días, excluyendo otras causas. Y aunque esto inicialmente cuando uno lee suena lógico, nos hemos dado cuenta, como hemos dicho, que hay algunos problemas. No todos los pacientes tienen ese nivel sensitivo y por lo tanto, si dejamos eso como criterio diagnóstico, vamos a excluir a algunos pacientes que sí tienen mielitis. Estos criterios permiten incluir pacientes con una evolución de síntomas muy rápida, que es más característica de problemas vasculares del cordón espinal, llevando a que haya diagnóstico de, por ejemplo, infartos como si fueran inflamatorios. Y permite que la evidencia de la inflamación sea un poquito tarde, después de los 5 a 7 días, uno puede ver algo de inflamación en causas no autoinmunes. Por ejemplo, si una persona tiene un infarto del cordón espinal o una compresión, después de varios días el sistema inmune puede estar activado porque ha habido un daño ahí. Y eso no quiere decir que la persona necesite inmunosupresión. Entonces, ¿qué termina siendo el uso correcto? O sea, ¿cómo definimos quién tiene una mielitis si les estoy diciendo que los criterios que tenemos deben ser revisados? Nosotros somos partidarios de dejar de usar el término mielitis transversa y simplemente referirnos a las mielopatías por sus categorías diagnósticas y decir, ok, si hay evidencia de inflamación, entonces esto ahora es una mielopatía inflamatoria. Una vez decidimos que hay inflamación, vamos a decir cuál es la causa y la causa se debe buscar y no parar ahí. Una vez la causa es identificada, se concluye
que la mielitis inflamatoria puede ser secundaria a esclerosis múltiple, que es una de las causas más comunes, a la enfermedad asociada a neuromielitis óptica y los desórdenes en ese espectro, enfermedad asociada a anticuerpo MOG, pero también puede ocurrir secundaria a enfermedades reumatológicas como lupus, por ejemplo, a sarcoidosis, que es una enfermedad sistémica que puede afectar el cordón espinal, o a infecciones. Ahora, si no se identifica la causa, entonces ahí es cuando decimos esta persona tiene una mielitis idiopática. Nótese que quité el término transverso porque de nuevo eso no realmente aplica para todos los pacientes que realmente sí tienen inflamación en el cordón espinal. Ahora, cuando decimos que hay evidencia de inflamación, lo que los médicos usan es la presencia de pleocitosis, que es la presencia de células inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo cuando se hace una punción lumbar, y que las lesiones que se ven en el cordón espinal realcen después de la administración de contraste. Eso, en efecto, indica que hay inflamación, pero no son hallazgos específicos para causas autoinmunes. En los problemas vasculares y en los problemas compresivos también hay un relativo alto porcentaje de pleocitosis y realce con el contraste. Y esto es por lo que decía yo antes, que una vez ha habido un daño al cordón espinal, sin importar la causa, el sistema inmune de todas maneras quiere ir hacia allá para reparar el daño y hay algo de inflamación secundaria, inclusive en causas no inflamatorias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo diferenciamos entre las mielopatías de causas no inflamatorias y las mielitis? Y lo que hemos estudiado es que lo que más ayuda es el perfil temporal, la evolución de los síntomas, las características de las lesiones en la resonancia, ver si en efecto hay o no evidencia de inflamación y hacer énfasis en buscar la causa específica. El perfil temporal de la evolución de los síntomas, nosotros lo consideramos desde el primer momento que la persona tiene un síntoma de mielitis o de mielopatía hasta el momento donde dejan de empeorar. Si esta evolución es hiperaguda, es decir, segundos a algunas pocas horas, eso sugiere que hay un problema vascular. Normalmente las inflamatorias es lo que llamamos subagudo, que evolucionan sobre varios días, máximo un par de semanas, pero hay algunas causas inflamatorias que pueden ser un poco más crónicas si la inflamación se mantiene, por ejemplo, en la sarcoidosis. Y si el problema es más crónico, es decir, si una persona está empeorando gradualmente por meses o años, eso sugiere quizás un problema más estructural, compresivo del cordón espinal o algunos problemas vasculares como fístulas arteriovenosas. Los patrones en la resonancia son diferentes entre las distintas mielopatías y esto es algo que el neurólogo que evalúe el paciente debería saber. Y digamos que nosotros hacemos este énfasis y se lo comunico a esta audiencia que es mixta, que incluye pacientes, eh, porque no todo el mundo está haciendo estas distinciones. Es decir, en la comunidad a veces ocurre que se ve una lesión en el cordón espinal y se asume, ok, eso es una mielitis. Pero las causas no inflamatorias, por ejemplo, los problemas vasculares del cordón espinal, producen estas lesiones largas, normalmente más en la parte anterior del cordón espinal, en la sustancia gris, cuando las lesiones inflamatorias suelen ser más posteriores, laterales, afectando la sustancia blanca del cordón espinal. Y otras causas, por ejemplo, compresivas, tienden a ser más centrales y estar en áreas de compresión anatómica. Ahora, ¿qué más usamos para distinguir entre estas causas? Usamos biomarcadores. Entonces, estamos intentando identificar si hay evidencia de otras enfermedades específicas que puedan causar mielitis. Siendo la esclerosis múltiple una de las más comunes, pues una de las primeras cosas que se debe hacer es una resonancia del cerebro para buscar si hay lesiones compatibles con esclerosis múltiple. Después de esto, normalmente se hace un análisis del líquido cefalorraquídeo con la punción lumbar, donde buscamos evidencia de inflamación, pero también hay un test que se llama bandas oligoclonales que vemos usualmente elevado en pacientes con esclerosis múltiple u otras causas de inflamación. Y eso nos da pistas para saber si esto es una mielitis aislada o si hay riesgo de recurrencia. En la sangre podemos medir anticuerpos contra algunas proteínas que se asocian con enfermedades específicas. Podemos medir el anticuerpo contra la acuaporina 4 que se asocia con enfermedad de NMO. Podemos medir el anticuerpo contra MOG y más recientemente se han descrito otros anticuerpos que se asocian con
lo que llamamos enfermedad paraneoplásica, o si hay personas que tienen un cáncer, el sistema inmune a veces se confunde y ataca el cordón espinal, y eso está asociado a algunos anticuerpos específicos que ahora también podemos medir. Entonces, digamos que finalmente se concluye que sí hay una mielitis, que se hizo todo el test, no hay una causa diferente, entonces esto se llama una mielitis idiopática. Y después del tratamiento agudo, que el tratamiento agudo cuando la persona se presenta en el hospital suele incluir esteroides intravenosos y suele incluir a veces intercambio de plasma, eh, normalmente la persona se estabiliza y luego sigue rehabilitación. Después de esto, ¿qué pasa? En la mayoría de casos de mielitis idiopáticas, esto es un episodio aislado y nunca vuelve a ocurrir. Entre el 20 y 30% pueden recurrir, es la minoría, pero es un riesgo que existe. Y los factores que están asociados a que la mielopatía pueda volver a ocurrir son el sexo femenino, ser afroamericano, tener bandas oligoclonales. Y en realidad estos factores de riesgo que se han descrito son cosas que están asociadas a tener un diagnóstico final de esclerosis múltiple o de neuromielitis óptica. Es decir, aquellos que no tienen esas dos enfermedades suelen no recurrir. Ahora hablemos un poquito de la mielitis flácida aguda. Este es un tipo de mielopatía específico que afecta principalmente niños menores de 12 años. Hay unos incluso afectados tan jóvenes como 4 o 5 meses de edad. Es una parálisis flácida aguda, es decir, hay debilidad muscular donde el tono del músculo está relajado en vez de estar aumentado, y agudo quiere decir que ocurre rápidamente. Y es secundario a un daño de la sustancia gris del cordón espinal. Los síntomas incluyen debilidad muscular, que suele ser rápidamente progresiva, suele haber dolor en la extremidad que empieza con la debilidad y puede haber dolor en el cuello. Y a veces hay debilidad de los músculos de la cara y de los músculos que mueven los ojos, y esto resulta en párpados caídos, debilidad de los músculos de la cara, y si se afectan los músculos para respirar o para deglutir, puede haber dificultad para respirar que requiera manejo en UCI con ventilador. La gran mayoría de los niños que tienen esta mielopatía tienen síntomas virales antes de que empiecen a tener problemas neurológicos. Y esos síntomas virales suelen ser fiebre, síntomas respiratorios como congestión nasal, eh, dificultad para respirar, tos, a veces parece que tuvieran un ataque de asma, y esos síntomas pueden ser suficientemente severos en sí mismos para buscar atención médica. Suele haber la historia de que alguien más estaba enfermo en la casa, y menos común, pero descrito, que puede haber diarrea asociado con esta enfermedad. Suele ocurrir que esto evoluciona muy rápido, una vez empiezan los síntomas neurológicos, evolucionan en pocas horas, pero siguen empeorando en el primer par de días. Y la debilidad puede afectar solo una extremidad o puede ser más difusa en las 4 extremidades. Los brazos están más afectados que las piernas. Como dije, pueden afectar los músculos respiratorios, requiriendo que la persona termine en una unidad de cuidado intensivo, quizás intubada con soporte ventilatorio. Y puede haber dolor neuropático, problemas de control de la vejiga o esfínteres, y problemas con la presión arterial o el ritmo cardíaco, porque esas mismas avenidas de la señal que van al corazón también pasan por el cordón espinal. Esta específica enfermedad está asociada a un virus que se llama el enterovirus D68. Cuando esto empezó a ser descrito más formalmente en el 2012, después de que hubo unos brotes de niños afectados con esto, no se sabía inicialmente si esto era un problema autoinmune o si era un problema infeccioso. Ahora creemos que es probablemente infeccioso. Eso viene de que hay evidencia epidemiológica de que los casos de mielitis flácida aguda han ocurrido en paralelo con aumento en los casos de enterovirus D68 en la comunidad. Este virus se ha aislado en muestras respiratorias y de materia fecal de pacientes que tienen mielitis flácida aguda, y ahora hay modelos animales donde, al exponer ratones a este enterovirus, el ratón eventualmente desarrolla los síntomas de parálisis en las piernas
similar a la mielitis flácida. Hay otros virus, otros tipos de enterovirus que se han asociado con este síndrome, pero el D68 es el que tiene más evidencia. Esto es un problema que ha ocurrido en todo el mundo. Digamos que vino a ser formalmente reconocido en el 2012 cuando hubo algunos casos reconocidos en California y luego 2 años después en Colorado. Pero una vez se establecieron los criterios y se empezó a vigilar, hubo reportes por todo el mundo. Y en retrospectiva, esto probablemente no es un problema nuevo, ha venido ocurriendo a través de los años y solo no lo estábamos reconociendo como una entidad separada. Según el reporte del CDC, ha habido hasta ahora 11 casos en los Estados Unidos en lo que va del 2023. Entonces no es un problema que se haya desaparecido, es poco frecuente, pero tenemos que seguir en vigilancia y reconocerse. Ahora, ¿cómo se evalúa un paciente con sospecha de mielitis aguda flácida? Normalmente involucra una resonancia magnética para ver la lesión y confirmar que ese es lo que estamos sospechando. Una punción lumbar y los test específicos para buscar el virus. Entonces, en la resonancia, la mielitis flácida aguda afecta principalmente la sustancia gris del cordón espinal. Este es el cordón espinal, esta línea gris en el medio y normalmente debería ser gris oscuro y aquí vemos una línea blanca en la parte anterior que es la lesión. Y aquí son cortes transversales que nos muestran que la sustancia gris que queda en la mitad se ve más blanca de lo que debería verse y eso nos muestra el problema con la señal. Aquí nos muestra que la enfermedad también puede afectar el tallo cerebral. Normalmente en la resonancia, digamos, si uno viera esto en un adulto, en otro contexto, quizás podría pensar en problemas vasculares del cordón espinal, y eso siempre es algo que hay que considerar, pero la diferencia en la mielitis aguda flácida es que hay evidencia de inflamación. Suele haber inflamación sistémica con estos síntomas infecciosos que ocurren antes, suele haber inflamación en el líquido cefalorraquídeo y al cabo de unos días puede haber realce con el contraste en la resonancia también. El líquido cefalorraquídeo, que es lo que obtenemos de la punción lumbar, normalmente muestra inflamación moderada de hasta 100 células, cuando lo normal es de 0 a 5, puede haber elevaciones en la proteína. Y curiosamente el virus suele no ser detectado cuando se mide directamente en el líquido cefalorraquídeo. Se ha detectado en algún par de casos, pero en general el virus se detecta mejor en muestras respiratorias o muestras fecales. Y esto para decir que el hecho de que el virus no fue aislado en un caso específico no significa que no es un caso de mielitis aguda flácida. Sí puede ser, sino que simplemente el virus no es fácilmente detectado en la PCR, que es el test que se usa en el momento en el que se suelen obtener estas muestras. El tratamiento de la mielitis aguda flácida suele ser inicialmente de soporte y a lo que me refiero con eso es en la medida en que la debilidad avanza y la persona pierde control de los músculos, suele necesitarse que estén en el hospital, que se vigile la función respiratoria, si hay mucha debilidad, intubación, manejo en UCI para el tema de la presión arterial, de las arritmias, de la retención urinaria. No todo el mundo necesita UCI, pero desafortunadamente es común. No hay en realidad ensayos clínicos que informen qué tratamiento es mejor, porque los números no son tan altos, afortunadamente, para hacer un ensayo clínico, pero la evidencia que tenemos sugiere que la inmunoglobulina intravenosa es el tratamiento que debemos usar, es lo que tiene más evidencia. Y se cree que este es el caso porque la inmunoglobulina intravenosa lo que es un producto derivado de la sangre de muchos donantes de la población general. Se cogen los anticuerpos de esas personas y se ponen juntos en un mismo vial y como hay anticuerpos de la población general, se cree que eso contiene anticuerpos antivirales porque las personas han estado expuestas al enterovirus y esta sustancia pues puede tener un efecto antiviral. Además de eso, tiene un efecto inmunomodulador, es decir, controla un poco la inflamación secundaria que hay en respuesta al virus. También se han usado esteroides de intercambio de plasma y algunas personas reportan que hubo mejoría. Sin embargo, los ensayos en animales, al menos, que han mostrado que cuando se les da esteroides al modelo animal con enterovirus, al ratón le va peor.
Y eso tiene sentido porque los esteroides calman el sistema inmune, pero el sistema inmune a la vez está intentando pelear con el virus y controlar la infección, y entonces el esteroide puede terminar haciendo daño. Entonces, en realidad la inmunoglobulina se prefiere. Bueno, entonces después del tratamiento inicial, ¿qué ocurre? Entonces, solo el 10% de los pacientes se recupera completamente, pero la gran mayoría sí se mejora parcialmente. ¿Qué tanto se mejora el paciente? Es variable. Eh, la buena noticia es que esto no es un desorden con exacerbaciones y con otros eventos de mielitis. Suele ser un evento aislado que ocurre una única vez. Y similar a lo que pasó con el polio en décadas anteriores, suele haber secuelas ortopédicas. Por ejemplo, si una persona tuvo una pierna afectada, esa pierna puede no crecer a la misma tasa que la otra pierna, y como esto ocurre en niños que están en crecimiento, pues puede haber problemas de asimetría de las extremidades o de escoliosis, y es importante tener un equipo multidisciplinario de rehabilitación que incluya ortopedia para hacer el seguimiento de estos pacientes. Bueno, y yo quería agradecer al Centro de Mielitis y Mielopatía de Hopkins, donde se hicieron la mayoría de sus estudios, y al doctor Pardo y su laboratorio, también como a todos su equipo que ha ayudado con este trabajo a través de los años.